Lo que está ocurriendo en Olón es impresentable y escandaloso. Es un caso de abuso de poder insólito. Lo que está ocurriendo en Olón va más allá del conflicto de intereses. Ya estábamos acostumbrados al conflicto de intereses en este gobierno, pero lo que está ocurriendo en Olón nos hace pensar en algo más grueso, en tráfico de influencias, en corrupción pura y dura. Lo que tú estás describiendo es como un círculo de personas, en este caso funcionarios públicos, que están concertados y trabajando coordinadamente para que la familia del presidente pueda Hagan buen tener negocio. beneficio, hagan un buen negocio. Es que No sabía. Entonces yo me pregunto si ella sabía de esta licencia ambiental que concedieron a la primera dama para rellenar un estero, lo digo por cuarta vez, licencia ambiental para rellenar en un estero y echar abajo un bosque protector. ¿Lo supo la ministra de Ambiente o no lo supo? Y precisamente para no saberlo es que la nombraron. esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Lo que está ocurriendo en Olón es impresentable y escandaloso. Es un caso de abuso de poder insólito. Lo que está ocurriendo en Olón va más allá del conflicto de intereses. Ya estábamos acostumbrados al conflicto de intereses en este gobierno, pero lo que está ocurriendo en Olón nos hace pensar en algo más grueso, en tráfico de influencias, en corrupción pura y dura, porque utilizar a una ministra de Ambiente para obtener un permiso, una licencia ambiental para rellenar un estero y echar abajo un bosque protegido, eh, con estatus de bosque protegido desde inicios de los años 2000, desde el gobierno de Gustavo Noboa, un bosque de manglar y algarrobos. O sea, eso es insólito, pues no puedes tener permiso ambiental para rellenar un estero. Eso me hace pensar que en el gobierno, o sea, todo lo que está ocurriendo y el cuadro de involucrados en el caso y la manera como se ha estado dando este caso, me hace pensar que en el gobierno existe un grupo de interés, o sea, funcionarios trabajando desde sus distintos ministerios, desde sus distintas entidades del sector público para beneficiar a los intereses económicos y empresariales de la familia presidencial. Sí, Roberto, es que esto que estamos viendo, que está ocurriendo en Olón y que Expreso lo tiene en la edición de hoy, eh, no solo indigna, es también deprimente, porque es que es esta forma grosera, sin tapujos, en que los funcionarios utilizan el poder que se supone que los ciudadanos les han encargado para que la familia presidencial haga sus negocios, aumente su patrimonio, que no es poco, ya, ya tiene bastantito. Fíjate, es que esto es increíble. No había pasado ni siquiera, creo que una semana, ¿no es cierto?, de que Noboa fue investido como presidente y su ministra de Ambiente, que la verdad que de ambiente sabe lo que yo sé de física cuántica, astrología o lo que sea, les De extiende astrología, las... yo supongo que vos de astrología sabes más porque sabes los signos del zodiaco, por lo menos, ¿no? No, ni me acuerdo de eso. Pero esta señora, esta chica, ¿no es cierto?, les extiende las licencias ambientales eh, para un proyecto que está a nombre de la esposa del presidente, pero no había pasado nada desde que asumieron el poder. Yo digo, ¿cómo pueden ser tan groseros, tan vastos? Sí. Licencias ambientales, y lo voy a repetir y lo voy a seguir repitiendo, Martín, para rellenar un estero y echar abajo un bosque protector. Mm, Además, a ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del proyecto ECO, supongo que es ECO, hecho, ¿no? ECHO, que la empresa Binasim
está desarrollando en los terrenos del estero Oloncillo, en la comuna de Olón, provincia de Santa Elena, al lado de donde el presidente Daniel Noboa tiene una de sus mansiones. Son 2,25 hectáreas de bosque protector, declarados bosque protector en el año 2007 y, o sea, tiene dos declaratorias, una es de la época de Daniel, de Gustavo Noboa y otra del 2007. Eh, y lo que tienen ahí es este proyecto ECO, es un proyecto inmobiliario que implica la construcción de 4 edificios, todos de distintas plantas, todos diferentes, con 24 unidades de vivienda, con áreas sociales, con áreas verdes, con ingresos y parqueaderos para visitas. Supongo que tendrá un ingreso desde la playa, otro desde la carretera, un malecón hacia el cuerpo de agua del estero. Em, ¿De quién es la empresa Vinacim? La empresa Vinacim fue de Daniel Noboa y ahora es de su esposa, Lavinia Balbonesi. Ella tiene el 99% de las acciones y el otro socio, que es de apellido Correia, no me acuerdo su nombre, tiene un 1%. ¿Quién hizo los estudios de factibilidad para la construcción de este proyecto inmobiliario en pleno estero bosque protector? La compañía geosísmica. ¿De quién es la compañía geosísmica? Del actual ministro de Energía y Obras Públicas, Roberto Luque. ¿Quién es el representante legal de la empresa de la compañía Vinacim? La representante legal es María Beatriz Moreno, que es también la representante legal de ADN, la empresa electoral de Álvaro Noboa, es la representante legal de ADN ante el Consejo Nacional Electoral. Eh, ¿Quién más ha trabajado para Binacim? La ministra del Interior, Mónica Palencia, que como abogada fue nombrada representante para hacer una serie de gestiones y trámites a nombre de esa empresa. Eh, y no sé si se vaya a descubrir más, pues, o sea, hasta ahí es lo que nos hemos enterado con la denuncia bastante documentada, bastante bien documentada de la Fundación Oloncito y de la Fundación La Iguana, que son los que desataron este escándalo el día de anteayer, el lunes por la tarde. Sí, Roberto, lo que tú estás describiendo es como un círculo de personas, en este caso funcionarios públicos, que están concertados y trabajando coordinadamente para que la familia del presidente pueda Hagan buen tener negocio. beneficio, hagan un buen negocio. Es que esto es de locos, es realmente increíble. La ministra del Interior, Mónica Palencia, por ejemplo, ha salido al paso y en un tuit dijo que no va a permitir que persona alguna ponga en duda su nombre y el de su hija. Decía ahí en el tuit que en el 2020 recibimos autorizaciones para realizar actos societarios únicamente y a favor de una empresa de actividad lícita como abogadas. Clarito está, dice ella. Pero resulta, Roberto, que el hecho es que la policía, que ha tenido una gran incidencia en este tema, está dirigida por Palencia. Palencia es la jefe de todos los policías del país. La Eh, ministra del Interior. es la ministra del Interior, exacto. Eh, el- el- Mira, para comenzar, la presencia de la policía estuvo desde el inicio de todo esto que es bien retorcido, ojo, son las elecciones de las autoridades de Olón en enero. Hay De un video la comuna de Olón. de Olón, de la comuna de Olón, perdón. Hay un video de un podcast donde aparece el actor Andrés Crespo. Él vive ahí, él tiene una casa al lado de esto, y cuenta que durante las elecciones de la comuna llegó un regimiento de policías y militares y armó lo que él decía un pito, y el pito básicamente era que se estaban forzando las cosas para que gane determinado candidato
que pudiera haber beneficiado al proyecto de la familia Novoa Balbonesi. Es decir, Palencia, como ministra del Interior, también tuvo participación en todo este petardo, Roberto. Oye, eso me suena, me suena, me suena. Los hermanos Alvarado nos enseñaron eso de que el control de las autoridades de las comunas es muy útil para quien esté interesado en, por ejemplo, hacer negocios inmobiliarios. Para quien quiera forzar permisos de construcción, para pasarse por el forro, eh, permisos ambientales y todas esas cosas. Hay que controlar a las autoridades de las comunas. Ellos hicieron escuela sobre ese tema. A lo mejor el gobierno actual está usando las enseñanzas de la escuela Alvarado. A lo mejor Mónica Palencia y Daniel Noboa fueron a la escuelita de los Alvarado. ¿Sí? Estos están igualitos, ¿no? Y otra cosa, Roberto, esta semana empezaron las protestas de los comuneros contra los trabajos de estos de deforestación y se ve ahí que están talando árboles y cosas y los comuneros van y se molestan, ¿no? Y fue Perdón, la Martín. policía la que, Parece que ya han tumbado como 30 algarrobos, ¿no? Eso es lo que veía hasta ayer por la tarde. Sí. sí, ¿no? Y entra la policía para controlar, para evitar que la comunidad impida el trabajo de los trabajadores de la empresa. Pero no es solo eso, ¿no? Es la forma en cómo entraron. Ayer en la mañana se vio que habían tanquetas ahí apostadas para amedrentar a la población. Y habían policías con estos tanques de Robocops y estas cosas impresionantes, ¿no? Personal armado. Roberto, eso solo ocurre porque en el Ministerio del Interior hubo alguien que dio la orden y eso es Palencia. Así que no venga a hacerse la inocente y la que se pone bravita, ¿no? Tanquetas. O sea, es como la policía está actuando como si el proyecto ECO de la empresa Binasim fuera un proyecto de interés público, cosa que no es en absoluto, no es un proyecto de interés público. Y la ministra Palencia que grita, no la voy a permitir, esa cosa, ¿no? Muy fiel a la escuela de los Alvarados, o sea, esto de fingir indignación moral. Y cuando finges indignación moral, crees que ya estás eximido de dar explicaciones. No, pues no. Claro, le falta decir si encuentran 20 centavos mal habidos, me Me pego pego un un tiro. tiro, sí. Sí. Sí, claro, o sea, finges indignación moral y ya no tienes que dar explicaciones. Pues no, ministra Palencia, hay que dar explicaciones y su indignación moral nos vale tres atados, porque de lo que no se da cuenta la ministra Palencia es de que, o sea, no se da cuenta del conflicto de interés que supone movilizar a la fuerza pública para defender a la empresa de la que cobra honorarios. Y además, en un caso tan oscuro, donde hay un permiso ambiental, y lo voy a decir por tercera vez, permiso ambiental para rellenar un estero, permiso ambiental para echar abajo un bosque protector. Esto es un oxímoron. O sea, nunca será ambiental hacer eso, pues, o sea, licencia ambiental para echar mercurio en el río, ¿qué tal? Entonces, como tengo el papelito con la firmita y el sellito, puedo echar mercurio en el río y eso no va a ser un atentado a la naturaleza porque el Ministerio del Ambiente de Sade Friche me ha concedido una licencia ambiental para echar mercurio en el río, ¿no? O sea, la sociedad de urbanidad y buenas maneras del señor Carreño le concede permiso para cagarse en la tapa del piano. O sea, no, no tiene nada Roberto, que ver. Es una locura esto del papelito, Martín. O sea, porque es creer que lo importante aquí, que el tema relevante no es el estero, no es el bosque. El tema relevante es el permiso, el tema relevante es el trámite burocrático. O sea, ¿qué manera de pensar tan retorcida es esa? claro, O sea, si tienes el papelito con la firmita y el sellito, entonces vas a tener a la policía de Mónica Palencia respaldándote para echar mercurio en el río. Por ejemplo, ¿no? En este caso no están echando mercurio en el río, van a rellenar un estero.
y van a echar abajo un bosque protector porque tienen el papelito con el sellito y con y la firmita, y eso parece que a Mónica Palencia le basta, ¿no? Sí, a ver, hay un comentario adicional que quiero hacer a lo de Palencia, pero hagamos una pequeñísima pausa que hay un anuncio de nuestros auspiciantes. Que somos nosotros mismos. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Yo decía, Roberto, que hay algo adicional que comentar a este tuit de Palencia, donde está furiosa porque le mencionan a ella y a su hija. Eh, Fíjate, ella sale a decir que defenderá su nombre y el de su hija, furiosa, pero no dice absolutamente nada sobre la esencia del tema del que estamos hablando, ¿no? Que es que su presidente, que es su jefe, además, está usando el poder para consolidar un negocio. Se trata de un escándalo político de proporciones y esta señora sale a decir que no le metan ni a ella ni a su hija. Y lo de fondo, Roberto, y lo del presidente, no, o sea, no tiene nada que decir sobre eso, no tiene, no, ¿qué será? Sí, estamos ante un tema gigantesco de conflicto de intereses que, como decía al principio, va más allá del conflicto de intereses. Y no olvidemos que el conflicto de intereses es la marca de este gobierno. De hecho, es el sello personal de Daniel Noboa desde antes de que sea presidente. De hecho, la primera acción relevante, acción política relevante que tuvo el novato asambleísta Daniel Noboa en la legislatura anterior, fue una oda al conflicto de intereses. Es el caso de cuando él, como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, organizó un viaje a Rusia, del que ya hemos hablado en este programa, en episodios pasados en este podcast, un viaje a Rusia que fue costeado completamente por su empresa bananera, por su compañía bananera, pagó todos los gastos de un viaje oficial de un grupo de asambleístas, correístas, socialcristianos y él, a Rusia para abrir mercados para dinamizar las ventas del banano ecuatoriano. O sea, una empresa bananera paga un viaje oficial de asambleístas a Rusia para que abran mercados al mercado, al banano ecuatoriano. Y fue, o sea, es tan grosera. Esta historia es muy reveladora, Martín, porque es muy, eh, nos enseña cuál es en realidad la visión que tiene el presidente Daniel Noboa de lo público, que es ninguna, no tiene ninguna visión de lo Mm. público. Este viaje contradecía la política exterior ecuatoriana, que en ese entonces acababa de declarar su apoyo a Ucrania y se había manifestado a favor de ciertos tipos de bloqueo a Rusia. Acababa de pasar la invasión de Rusia a Ucrania y este señor se va a dar un espaldarazo a Rusia y cuando se supo esto fue una especie de escandalete por este asunto de la política exterior. Y como fue una especie de escandalete, este man se sintió llamado a dar explicaciones y que no, que esto no fue un viaje oficial. Sí fue un viaje oficial, fueron como asambleístas recibidos como asambleístas en la Duma en Moscú. Y finalmente lo que pasó es que salió la corporación Novoa, salió a decir como una explicación para que ya, para calmar los ánimos encendidos de la gente que estaba en contra de este viaje y manifestando críticas en contra de este viaje. La corporación Novoa salió a decir que el viaje de los asambleístas, los viáticos, los pasajes, todo, al Estado no le costó un centavo, que lo pagó la bananera Novoa. O sea, es alucinante porque salieron a decir esto como creyendo que con eso iban a calmar la situación y a solucionar el tema, cuando en realidad eso es mucho peor, pues, o sea, ahí La está la embarraron, esencia del claro. conflicto de interés. Y cuando vos ves que Novoa sale con esas explicaciones, su bananera, su empresa bananera sale con esas explicaciones, es porque no entiende un carajo de lo que es el servicio público, no entiende un carajo de lo que son los límites entre lo público y lo privado. Él salió a decir, mi empresa pagó como si eso fuera bueno, es inaudito. Y el caso más rampante de abuso de poder, Roberto, no nos podemos olvidar de esto, es la primera ley económica urgente que
que en esencia fue su reforma tributaria, con la que le dio amnistía, o sea, él mismo se amnistió, le dio amnistía a su empresa que era la, o seguramente sigue siendo la mayor deudora de impuestos al país. Debía 89 millones de dólares. 59 de esos 89, o sea, 59 millones de dólares eran multas e intereses que se debía por eso. Y eso es lo que por ley en la Asamblea y gracias a su acuerdo con correístas y social cristianos se lo perdonó él mismo, ¿no? Esto no Esto es ocurriría increíble. en ningún otro país, En ninguno. Roberto, en ninguna democracia, así como medio decente, no pasaría eso, ¿no? Es que No, es en increíble. ninguna. Y eso para no hablar, Martín, de todas las cosas que ha hecho en ejercicio del poder en contra de la familia de su ex esposa, ¿no es cierto? Que es la familia Goldbaum, que es la propietaria de Seguros La Unión. Em, Todo lo que ha hecho por la bronca personal que tiene con su ex esposa y la bronca que tiene para reclamar la custodia de su hija y toda. Hay una historia judicial que es espeluznante en la que no nos vamos a meter. Pero sí que vamos a mencionar que abusando de su poder ha hecho todo lo posible para someter y humillar a esa familia. Al tercer día, Martín, de llegado al poder, anuló las pólizas de seguros La Unión que tenía, que tenía seguros La Unión de Petroecuador. Al tercer Así día. es. ¿Por qué? Sí, Porque no quiere a esa familia y porque está en guerra contra esos. Él, personalmente, él involucra a las políticas públicas, las pone al servicio de de sus propias antipatías y simpatías personales. Eso es no tener conciencia de los límites entre lo público y lo privado. de lo que más me impresiona, Roberto, en esto es tratar de entender, de meterme en la cabeza, ¿no? ¿Qué tiene esta gente en el cerebro? eh, ¿Cómo actúan? ¿Cómo piensan que hay que actuar cuando se trata del poder y del servicio público desde el poder? Es que yo no me puedo imaginar, o sea, me resulta imposible a alguien que apenas llega a la presidencia, que además llega accidentalmente y con todo un discurso sobre honestidad y el nuevo Ecuador y el nuevo ni sé qué, y no espera ni 2 semanas, ni 2 semanas para que uno de sus funcionarios, la ministra del Ambiente, le dé la bandera de arranque a un proyecto inmobiliario que su familia tenía planificado desde antes, ¿no? Es que uno puede ser pillo, Roberto, uno puede ser bien pillo, pero, pero no así pues de angurriento, porque hasta ciertas formas puedes cuidar, ¿sí o no? Cuando, es que cuando no cuidas las formas, aunque seas pillo, que no digo que esté bien ser pillo con buenas formas, lo que estás revelando es que no has tenido ni la más mínima ni más remoto concepto de lo que es la decencia y de lo que es lo público. O sea, no has tenido contacto, no se te cruzó un libro, un periódico, no se te cruzó nada que te dé un indicio de lo que es público y privado y De dónde lo que está no la se hace, sí, división. sí, de lo que ya se ve mal, ¿no? O sea, sí. Claro, el mundo, mira, el mundo está plagado de pillos, pero muchos de esos pillos saben cómo funciona el universo de los honestos, ¿no? Entonces, más o menos sabe estos tipos raros, honestos, piensan así y cuido las formas, ¿no? Lo que nos dice todo este caso es de que de este señor Daniel Noboa no podemos esperar la menor delicadeza en lo público. Ujú. Y otra cosa que hemos aprendido, Martín, ya en lo más micro, digamos, es para qué está Isa de Fitche. Siempre nos preguntábamos cómo es que el La presidente, ministra del Ambiente, la la ministra del ministra del Ambiente. Ambiente, sí, nos preguntábamos cómo es que nombró a una persona que es incapaz de responder preguntas. O sea, ella fue a a la comisión, ya no me acuerdo qué comisión de la Asamblea, y estaba ahí la asambleísta Mónica Palacios, que no es ni remotamente una persona perspicaz.
pero esta persona que ni remotamente es perspicaz parecía un genio al lado de esa de Felice y le preguntó, entre otras cosas, le preguntó, dígame usted si es verdad que ha concedido licencias ambientales para echar abajo manglares, para construir camaroneras en áreas de manglares. Y la ministra, o sea, camaroneras en áreas de manglares es algo grueso, ¿no es cierto? Es algo es que si el Ministerio de Ambiente ha autorizado, la ministra debería estar al tanto. Y la ministra dijo, no sé, hay tantas cosas y son cosas tan especializadas y yo en realidad soy especialista en gestión de proyectos, entonces nadie puede estar al tanto de todo. No sé, ya le daré la respuesta, no sabe. Entonces no sabía, entonces yo me pregunto si ella sabía de esta licencia ambiental que concedieron a la primera dama para rellenar un estero, lo digo por cuarta vez, licencia ambiental para rellenar en un estero y echar abajo un bosque protector. ¿Lo supo la ministra de Ambiente o no lo supo? Y precisamente para no saberlo es que la nombraron ministra. O sea, ella está ahí porque es una tonta útil, de eso se trata. O sea, ese es finalmente su papel. ¿O es más malosa y sí lo sabía y lo hizo Yo, así con la mano izquierda? yo dudo que haya sabido. Mira, pero lo que tú cuentas de la ministra de Ambiente nos hace que inevitablemente sospechemos de otros nombramientos, ¿no? O sea, no nos queda más remedio que sospechar. Por ejemplo, la embajadora en Washington, Soledad Peña, que está ahí, que no tiene ni siquiera la edad mínima para ser embajadora. Ujú. ¿Por qué insiste tanto con esta joven? Puede ser muy buena, no conozco nada de ella, es hija del presidente del Seguro Social, pero ¿por qué insiste tanto? ¿Por qué no escogió a un gran diplomático para mandarle a Estados Unidos o a un gran empresario? No, escogió a ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Y uno se pregunta, ¿no? También cuando vemos a este vicecanciller, ya que tú hacías la alusión del vicecanciller de Ambiente, al vicecanciller de Relaciones de Exteriores, a este señor El Dávalos, viceministro de Ambiente, sí, es que el viceministro de Ambiente le sopla todo lo que la ministra de Ambiente no sabe contestar. Entonces, ella anda con el claro, viceministro de Ambiente que le sopla las respuestas y uno se pregunta, ¿por qué no puso de ministro de Ambiente al viceministro? Sí, y que con el hizo canciller un, la que canciller es hizo lo un mismo. gran, que hizo un gran trabajo en la OEA, ¿no? O también uno se pregunta sobre este ministro de gobierno, Michel Sensi Contugi, eh, que quién demonios será, debe ser una muy buena persona, pero ¿para qué lo pone ahí, no? Eh, sí, y esto lo único que nos hace es sembrarnos de incertidumbre y de preguntas, y me temo que la respuesta no es nada halagadora para el gabinete. En fin, Roberto, este es un episodio impresionante, es un episodio muy triste. Me recuerda mucho a esos cuentos que habían en nuestras infancias sobre cómo actuaban esos dictadores en Centroamérica, ¿no? Somoza, eh, que manejaba un país como una hacienda, o ahora el mismo Daniel Ortega, ¿no? En la misma onda. Muy deprimente todo esto. Sí, yo me quedo con una pregunta, Martín. La pregunta es, ¿hay una estructura, hay un círculo de interés trabajando concertadamente desde el gobierno, utilizando las políticas públicas en beneficio de sus intereses privados? Porque eso no es muy distinto de lo que pasaba en el caso Sobornos, ¿no? De la estructura criminal del caso Sobornos. Será una estructura de distinto tipo, pero por ahí van iguales los resultados. Sí, Roberto, nos vamos un poco deprimidos con todo esto. Por los manglares. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es.